El presente es el trabajo de profundización cómo un módulo de instrucción construido en el modelo de Van Hiel permite favorecer la comprensión del teorema de Pitágoras, presentado por Ernesto José Mojica Banquet para la Universidad de Antioquia. En la institución educativa Besito Volado del municipio de Montería, luego de realizarse simulacros de las pruebas Saber 11 2018, de realizarse talleres y actividades en clase y exámenes de fin de periodo en el grado 11º, se pudo evidenciar la falta de comprensión del teorema de Pitágoras. Inmediatamente nos remitimos al 8º grado para evaluar a través de talleres, de exámenes de fin de periodo y de actividades en clase cómo estaba el nivel de comprensión del teorema de Pitágoras en este grado, y nos dimos cuenta de que el nivel era muy bajo, ya que al proponerse el ejercicio que implicaran la utilización del teorema de Pitágoras para su solución, la solución a la que llegaban era errónea. Por este motivo nos hicimos la siguiente pregunta: ¿de qué manera un módulo de instrucción fundamentado en la teoría de Van Hiel permitiría hacer más efectiva la comprensión del teorema de Pitágoras en estudiantes de 8º grado? Este trabajo se justifica porque es necesario que el estudiante domine el tema del teorema de Pitágoras para resolver problemas matemáticos, para resolver situaciones cotidianas que se le pueden presentar en su vida y para que les vaya bien en las pruebas Saber 11 y así mejorar el nivel de la institución educativa. Existen muchos trabajos que han abordado a través del modelo de Van Hiel el estudio de la comprensión del teorema de Pitágoras. Nosotros buscamos los trabajos que implicaran el uso del modelo de Van Hiel para orientarnos, y además de eso también nos orientamos en trabajos que a nuestro parecer desarrollaban correctamente una guía didáctica a manera de orientación. Nos utilizamos como referente legal las leyes del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. En este trabajo pretendemos fomentar la competencia en formulación y resolución de problemas, desarrollando el pensamiento geométrico espacial y desarrollando estándares básicos de aprendizaje como por ejemplo la demostración de teoremas. Para el referente disciplinar trajimos a colación conceptos que son necesarios para poder abordar el estudio del teorema de Pitágoras, como por ejemplo ángulos y sus tipos, triángulos y sus tipos según la longitud de sus lados o la medida de sus ángulos internos, congruencia y semejanza entre triángulos, área de los polígonos como círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo, y diagonales del cuadrilátero como cuadrado, rectángulo y rombo. En el referente histórico hacemos un recorrido por el tiempo para demostrar que, a pesar de que el teorema de Pitágoras fue demostrado por Pitágoras de Samos, mucho tiempo antes de su existencia incluso, muchas civilizaciones ya lo utilizaron y existen evidencias de eso en civilizaciones como la egipcia, la babilónica, la hindú y la china. El referente teórico que utilizamos para el desarrollo del trabajo es el modelo de la comprensión de la geometría de Van Hiel. Este modelo consta de 5 niveles y cada uno de estos niveles consta de 5 fases. La idea es que el estudiante debe superar cada uno de los niveles en un orden, y dentro de cada nivel debe superar una fase también con un orden. Estos niveles tienen unas características como de secuencia fija porque no se puede pasar de un nivel a otro sin haber superado el anterior. Son adyacentes, ya que lo importante en el nivel actual, lo importante en el nivel anterior pasa a ser secundario en el nivel actual. En estos niveles hay distinción,
ya que cada nivel tiene sus propios símbolos lingüísticos y sus redes de conexiones de los mismos. Existe separación porque dos personas que se encuentran en diferentes niveles no pueden tener una conversación ya que los conocimientos son diferentes. Y además existe una adquisición porque el conocimiento lo va adquiriendo el estudiante de manera gradual. Y las fases que tiene cada uno de los niveles son de información en donde se hace un diagnóstico sobre la situación del estudiante, de orientación dirigida donde el maestro imparte la enseñanza del tema, de explicitación donde los estudiantes interactúan con sus compañeros para afianzar aún más los conocimientos, de orientación libre donde ellos se enfrentan a problemas que pueden ser abordados de diferentes maneras. Y finalmente integración, en donde combinan los saberes adquiridos con anterioridad con el conocimiento adquirido actualmente. La ruta metodológica que seguimos es de corte cualitativo, específicamente un diseño fenomenológico, porque es un estudio de caso en donde se trabaja con personas y se hacen observaciones del comportamiento de estas ante la enseñanza que se les está brindando. Nuestra población básicamente son estudiantes campesinos de estrato socioeconómico bajo, con un nivel académico también muy bajo, cuyos padres presentan altos grados de analfabetismo. La guía didáctica fue construida basada en el modelo de Van Giel y trata específicamente del nivel análisis. Entonces la primera fase se abordó a través de una actividad que titulamos la entrevista diagnóstico, en donde se le hizo una entrevista semiestructurada a los estudiantes escogidos para el estudio, en donde pudimos evidenciar cómo se encontraban con relación a conceptos previos que necesitaban tener claros para poder abordar el estudio del teorema de Pitágoras. En los casos en que fue necesario, se explicó el tema, se aclaró o se recordó. Seguidamente se hizo una fase que nosotros llamamos concretación del teorema de Pitágoras, en donde el docente dio una explicación detallada de la temática. La tercera actividad fue titulada taller de aplicación, en donde los estudiantes se enfrentaron por primera vez a problemas que necesitaban de la aplicación del teorema de Pitágoras para su solución. La cuarta actividad la llamamos trabajo al aire libre. En esta actividad los estudiantes desarrollaron 6 actividades que buscaban afianzar el conocimiento del teorema de Pitágoras en ellos. En las imágenes podemos ver cuando ellos recortan figuras geométricas en cartulina y hacen la demostración de la igualdad que nos dice el teorema de Pitágoras, que la figura generada a partir de la hipotenusa, el área de la figura generada a partir de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas generadas a partir de los catetos. Se hizo, como se puede evidenciar, con triángulos equiláteros, con cuadrados, con semicírculos. Hubo otra actividad dentro del trabajo al aire libre que consistió en utilizar una escalera, apoyarla sobre una pared y conociendo la longitud de la escalera y la distancia de la pared a la base de la escalera, se debía determinar, utilizando el teorema de Pitágoras, la altura a la que se apoyaba la escalera. Otra actividad consistió en delimitar un rectángulo en un espacio libre donde no se tuviera ninguna referencia para ello. Los estudiantes utilizaron una terna pitagórica 4, 5, 3 con una cuerda para poder demarcar los ángulos rectos. Aquí podemos apreciar ya cómo queda terminado el rectángulo que ellos trazaron. Hubo una actividad que fue diseñada para medir la altura de un árbol utilizando una cuerda y una estaca, lanzando la estaca a la parte más alta del árbol y utilizando la sombra reflejada del sol del árbol, medir la distancia desde el tronco hasta el final de la sombra.
lanzar esa cuerda con esa estaca a la cima del árbol, medir luego la longitud de la cuerda desde la cima del árbol hasta el punto donde se acababa la sombra del árbol y de esta manera aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la altura del árbol. Los instrumentos que utilizamos para la recolección de la información fueron las entrevistas semiestructuradas, las observaciones que el profesor iba haciendo del desarrollo de las actividades y una matriz de desempeño que se diseñó especialmente para poder evaluar el impacto que tuvo la guía didáctica sobre los estudiantes. En las imágenes podemos ver la matriz de desempeño diseñada. Esta es una de las que se diligenció para uno de los estudiantes que hicieron parte del estudio. Como podemos ver, las preguntas fueron clasificadas según la fase, cada fase, y a cada pregunta se le otorgó una nota entre 0 y 5, siendo 5 la nota máxima. Un porcentaje para cada una de las notas para finalmente arrojar un total. Aquí podemos ver la parte de la fase de orientación dirigida, las preguntas que diseñamos para explicitación, para orientación libre y finalmente una definitiva que se le otorgaba al estudiante. Se sacaron muchas conclusiones del ejercicio. La principal es que la guía didáctica es susceptible de mejoras, de que el módulo de instrucción diseñado fue acorde con las fases de aprendizaje de Van Giel. Las actividades y o preguntas planteadas fueron acordes con los descriptores de cada fase de aprendizaje. El diagnóstico sobre los conocimientos geométricos previos es fundamental para el éxito de la enseñanza del teorema de Pitágoras. Las visualizaciones geométricas también son muy importantes para la comprensión del teorema de Pitágoras. Este módulo puede favorecer el pensamiento espacial y numérico, ya que además de abordar la versión geométrica del teorema de Pitágoras, lo hizo también con la versión algebraica del mismo. Y que el desarrollo de la guía didáctica favoreció la comprensión del teorema de Pitágoras por parte de los 3 estudiantes que la desarrollaron, ya que obtuvieron calificaciones en la matriz de desempeño superiores a 3, con lo cual se logró ubicar a los estudiantes en un nivel 2 de razonamiento, relacionando así las figuras geométricas con sus propiedades. Utilizamos una extensa lista de referencias para desarrollar este trabajo, donde consultamos teorías, donde consultamos conceptos, donde aclaramos dudas. Aquí mostramos a grosso modo la lista de referencia utilizada. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias.